La fonética es una disciplina lingüística que estudia los sonidos de la lengua, es decir, la manera en la que los hablantes de una lengua la ponen en práctica, identificando la manera de articulación de su lenguaje, mientras que la fonología es una rama de la lingüística que estudia la función que cumplen los sonidos de la lengua, indaga las diferencias fónicas que permiten distinguir las diferencias de significación. La diferencia entre ambos es que la fonética estudia los sonidos de la lengua desde su punto de producción, mientras que la fonología estudia la función que cumplen los sonidos que escuchamos o pronunciamos. Esta diferencia es significativa ya que la fonética y la fonología van de la mano. Mientras que la fonética estudia la manera en la que los sonidos se producen, la fonología distingue la consecuencia lingüística del sonido. La unidad de análisis de la fonética son los fonos y alófonos, mientras que la unidad de análisis de la fonología son los fonemas. Los fonemas son la mínima unidad distintiva de la lengua, la cual no tiene una significación, sin embargo puede alterar el significado de las palabras según su acentuación, entonación o variación del fonema. Por ello, los fonemas son la representación abstracta de un sonido lingüístico y se lo representa entre barras, mientras que los alófonos consisten en la ejecución concreta del sonido, es decir, el sonido propio del habla, el cual puede cambiar dependiendo su contexto o entorno articulatorio y se lo representa entre corchetes. La diferencia entre ambos es que el fonema es la mínima unidad distintiva de la lengua. Permite diferenciar el significado de las palabras según su entonación, acentuación o variación del fonema y es la unidad de estudio de la fonología, mientras que los alófonos son la unidad de estudio de la fonética y permite distinguir el sonido propio de la lengua según su contexto de articulación. Los fonemas del castellano se dividen en fonemas vocálicos y fonemas consonánticos. Dentro de los fonemas vocálicos tenemos el fonema bajo central, el fonema medio anterior, el fonema alto anterior, el fonema medio posterior y el fonema alto posterior. Los fonemas consonánticos se clasifican según su punto de articulación, son labiales, labiodentales, dentales, interdentales, alveolares, velares o palatales. Según su modo de articulación son oclusivos, vibrantes, laterales, fricativos o africados. Por acción del velo del paladar se puede identificar si son nasales u orales y si son sordos o sonoros según la intervención o no de las cuerdas vocales. Los alófonos sean o no predecibles por el contexto, es decir, con qué otros sonidos pueden estar en contacto dentro de la palabra, se los clasifica en distribución complementaria o variación libre. Los alófonos de distribución complementaria se predicen por el contexto y son mutuamente excluyentes, mientras que los de variación libre ocurren uno u otro independientemente del contexto de articulación. Los alófonos no siempre producen el mismo sonido, ya que aunque el fonema sea el mismo, el sonido cambia dependiendo de su entorno articulatorio. Los estudios fonológicos nos permiten distinguir los fonemas de la lengua, estudia los patrones de sonido y la función que cumplen en la comunicación. Analiza los sonidos de la lengua como entes distintivos, los cuales son los fonemas, permitiéndonos conocer si un sonido tiene una consecuencia lingüística. Mientras que la fonética estudia los sonidos de la lengua, contiene evidencia empírica, pues se basa en hechos reales del habla. Los estudios fonéticos son muy importantes ya que permiten conocer los sonidos de la lengua e identificar la manera en la que se articula al pronunciar cada fonema y los órganos que intervienen para ello. Tenemos tres ramas de la fonética, las cuales son fonética acústica, fonética auditiva y fonética articulatoria. La fonética acústica analiza las ondas sonoras que se crean en el aire al momento en el que hablamos, mientras que la fonética auditiva toma la perspectiva del oyente y la fonética articulatoria se centra en el aparato fonador y en la manera en la que los órganos intervienen para producir fonos y alófonos. En la palabra gravial ocurre una metátesis, pues el fonema linguoalveolar vibrante múltiple, que va luego del fonema bilabial oclusivo sonoro, cambia de lugar, ubicándose luego del fonema linguovelar oclusivo sonoro. Y en las palabras pion y teoría existe una sinérisis, puesto que el fonema medio anterior cambia y se convierte en alto anterior, pues este fonema va antes del fonema bajo central y medio posterior.